Así vamos con lo que viene siendo las pruebas de bondad de ajuste. Aquí están las pruebas de bondad de ajuste. Ya, en esta clase se va a hablar de lo que viene siendo las frecuencias, qué son las frecuencias esperadas iguales y cuáles son las frecuencias esperadas desiguales. Pero para ello, primero vamos a ver este ejemplo de aquí para que ustedes entiendan cuando se habla de frecuencias, más o menos en qué casos se estarían relacionando. Entonces, miren. Supongamos que yo tengo aquí tres tiendas. Y esta, digamos que es una panadería, esta una de verduras y esta una de un bazar. ¿Ya? Entonces, yo para este ejemplo voy a tener tres grupos. Primero, el grupo panadería, el grupo verduras y el grupo bazar. Entonces, primero, eso hay que tener en cuenta. Cuando están hablando ustedes de lo que vienen siendo frecuencias, ustedes van a tener objetos o elementos que van a tener características similares. ¿A qué me refiero con objetos? Como les había comentado anteriormente, se refiere a alguna cosa o algo, puede ser una persona, un electrodoméstico, un animal que tiene sus propias características. Eso es un objeto, algún elemento que tiene sus propias características. Entonces, aquí cuando estamos hablando de frecuencias, eso quiere decir que vamos a tener un conjunto de objetos pertenecientes a cada grupo que, en este caso tenemos tres grupos. Entonces, aquí vamos a suponer que tenemos 7 clientes. Entonces, tres clientes van a ir a la primera tienda, dos clientes van a ir a la segunda tienda y dos clientes van a ir a la tercera tienda. Mejor, entonces pongámosle 8 clientes. Entonces, mm, aquí tenemos tres. Aquí vamos a tener dos y aquí también vamos a tener tres. Y vamos a dividir las tiendas por unas líneas. Ya. Entonces, con esto ya le separamos a los grupos. Entonces, en mi primer grupo, es decir, en mi tienda de mi panadería, voy a tener tres clientes. Ya, en mi segunda tienda voy a tener dos clientes y en mi tercera tienda voy a tener tres clientes. Entonces, a esto se refiere a frecuencia. Cuando ustedes tienen varios elementos asociados a un grupo, entonces estamos hablando de frecuencias o como se vio en estadística básica, tenían ustedes la división de los elementos, los datos agrupados y no agrupados. Esto es exactamente eso. Entonces aquí yo tengo los datos agrupados. Aquí los estoy agrupando por características similares. Es decir, aquí estos tres clientes tienen la preferencia de comprar pan. Estos dos clientes tienen la preferencia de comprar verduras y estos tres clientes tienen la preferencia de comprar lo que viene siendo dispensa del bazar. ¿Ya? Entonces, podemos decir que en mi primera tienda tengo una frecuencia de 3, porque tengo tres elementos que pertenecen a este grupo. En mi segunda tienda yo tengo una frecuencia de 2 porque tengo dos elementos pertenecientes a mi segundo grupo. Y en la tercera tienda también tengo tres elementos, entonces quiere decir que tengo una frecuencia de 3, es decir, tres elementos pertenecientes a mi tercera frecuencia, a mi tercer grupo, perdón. Ya, entonces eso es importante que ustedes lo entiendan, que a qué se refiere cuando están hablando de frecuencias. Objetos con características similares pertenecientes a un grupo o como le habíamos dicho, si estamos hablando aquí en términos de los ejercicios, entonces los tenemos aquí en filas. Entonces, mi primera fila sería mi primera tienda, mi segunda fila sería mi segunda tienda, mi tercera fila, mi tercera tienda y mi cuarta fila, mi cuarta tienda. ¿Ya? Este número 20 de aquí vendría siendo el tamaño de la muestra.
Para este ejemplo, mi tamaño de la muestra sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces yo en este ejercicio de aquí estaría yo trabajando con n igual a 8, porque tengo 8 elementos que se van a distribuir en las diferentes tiendas. Ya. Para este ejemplo de aquí tenemos 20 elementos, es decir, mi n va a ser el número de clientes pertenecientes a cada tienda, va a ser igual a 20 y van a estar distribuidos. Esto de aquí no le tomen en cuenta todavía. Ya, vamos a hablar de esta parte de acá. Entonces, esto, en otras palabras, esta es la información que me proporciona el enunciado. Ya, entonces dice que 6 clientes asisten a la tienda 1, 4 clientes a la tienda 2, 3 clientes a la tienda 3 y 7 clientes a la tienda 4. ¿Ya? Entonces, como hipótesis alternativa, nula y alternativa, yo me voy a plantear lo siguiente. Primero, voy a ver como hipótesis nula si en las tiendas tienen la misma cantidad de clientes y qué sería lo contrario. Las tiendas no tienen la misma cantidad de clientes. Entonces, eso primero estaría yo planteando, como se ha venido viendo la prueba de hipótesis de 5 pasos. Como primer paso, plantear la hipótesis nula y la alternativa. Entonces aquí estaría yo planteando mis dos hipótesis. Entonces, si las tiendas tienen la misma cantidad de clientes o caso contrario, las tiendas no tienen la misma cantidad de clientes. ¿Ya? Entonces, la información del enunciado ya les había dicho que me llegó de esta manera. Es decir, 6 clientes pertenecen a la tienda 2, 6 clientes a la tienda 1, 4 a la 2, 3 a la 3 y 7 a la 4. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se denominaban grupos? Una vez más les recuerdo, estos de aquí, mis tiendas vendrían siendo los grupos, es decir, donde yo voy a almacenar los distintos elementos con características similares. Es decir, en mi primera tienda yo estoy almacenando 3 clientes, en mi segunda tienda estoy almacenando 2 clientes y en mi tercera tienda también estoy almacenando 3 clientes. ¿Ya? Entonces, lo mismo estoy haciendo aquí. 6 clientes pertenecen a mi tienda 1, 4 a la 2 y así. Entonces, una vez que ustedes crean esta tabla de aquí, si es que no les proporciona el mismo enunciado, siempre tienen que hacer la sumatoria, es decir, sumar 6 más 4 más 3 más 7 y ver cuánto me da. Y ver si es que esto concuerda con el tamaño de la muestra con el que yo estoy trabajando. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes ya colocan los datos así tabulados, a estos datos que está proporcionando el mismo enunciado, le vamos a denominar frecuencia observada. Entonces, la frecuencia observada, en otras palabras, viene siendo la información que me proporciona el mismo enunciado. Ya. Y después también vamos a ver algo que se llama frecuencia esperada. Ya. Esto también viene del enunciado, pero no siempre va a venir así en tablas, sino puede decir, dependiendo de lo que me esté preguntando. Por ejemplo, aquí me está diciendo si las tiendas tienen la misma cantidad de clientes. Entonces, yo aspiro a que se cumpla eso. Entonces, para que todas las tiendas tengan la misma cantidad de clientes, yo debería suponer que en mi tienda 1 voy a tener 5 elementos, en mi tienda 2 también 5, en la 3 5 y en la 4 5. Entonces, en la frecuencia esperada viene con esta palabra, suponer que los datos se van a comportar de esta manera. Es decir, yo quiero suponer que voy a tener 5 elementos en cada tienda. Entonces, cuando están hablando ejercicios donde decía, como decía aquí en los subtítulos, en los subtemas, en las frecuencias esperadas iguales, se refiere a esto. Cuando yo supongo que en todos los grupos voy a tener la misma cantidad de elementos. Entonces yo quiero 5, 5, 5, 5. O si estuviera aquí hablando de 40, sería 10, 10, 10, 10. Y así, etcétera, etcétera. Entonces, a esto le vamos a denominar frecuencias esperadas iguales. Cuando yo tengo toditas mis filas tienen la misma cantidad de elementos. Recuerden que la frecuencia esperada, una vez más, les recuerdo que eso viene de la palabra suposición. Yo supongo que los datos se tienen que comportar de esa manera. Entonces, en el mismo enunciado tienen que decirles eso.
Ya. Adicionalmente, ¿qué más tenemos aquí? Los grupos que ya se había mencionado, que vienen siendo las filas o la cantidad de tiendas que tengo. Los grados de libertad, como en los ejercicios anteriores. El número de grupos menos uno. Por eso aquí pongo el número de grupos menos uno. Entonces, para este ejemplo de aquí, mis grados de libertad sería 3. Adicionalmente, el alfa, eso me debería venir en el enunciado y dependiendo de ese alfa, yo debería sí, también, hay que aclarar esto. Cuando estoy hablando aquí de frecuencias, yo voy a usar el estadístico chi cuadrado. Entonces, cuando yo estoy utilizando el estadístico chi cuadrado, me voy a esta página de las tablas y me ubico en esta tabla de chi cuadrado. Y aquí, al igual que en las tablas anteriores, yo aquí ubico el alfa y aquí los grados de libertad. Entonces, un alfa, digamos, del 0,5 sería este de aquí y con 3 grados de libertad más o menos sería 2,37. No, no más o menos, sino este sería el valor. En otras palabras, el punto crítico o el valor crítico. Entonces, si yo trabajara con un alfa del 0,5, así mismo, si yo trabajara con un alfa del 0,25, 0,1, etcétera, etcétera, lo debería ubicar aquí y hacer la intersección y en base a eso yo obtendría el valor que estoy buscando. ¿Ya? Eso, eso hasta ahí quedaría lo que viene siendo las frecuencias, lo que es una frecuencia observada, lo que es una frecuencia esperada. Este ejercicio habla de cuando tenemos frecuencias esperadas iguales. Entonces, es decir, que todos estos elementos van a ser iguales. 5 5 5 5 10 10 10 10 8 8 8 20 20 20 20 etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, O sea, profesor, no adicional. puede salir números negativos ahí, o sea, eh, números impares, perdón. sí, Porque, sí, no, no necesariamente 5 5 pueden ser 4 4 4 4 3 3 3 3 8 pero 8 8 8. en la Ah, sumatoria ya no saldría, a eso es que me refiero. no, o sea, sí, cuando están hablando de frecuencias esperadas iguales, este número debería ser, Positivo. bueno, no necesariamente par, porque si yo Bueno, tuviera 3 tiendas y tuviera 21 elementos, entonces, yo tuviera 21 elementos, debería ser de esta manera. 7 7 7. ¿Ya? ya, ya, Eso. No ya, necesariamente siempre tienen que ser pares. Lo que ya, sí tienen que ser todos estos iguales. iguales. Ajá. Gracias. Eso nomás. ¿Ya? Ahora sí. Pasemos ahora sí cuando tenemos frecuencias esperadas que no son iguales. Vamos a este otro caso de aquí. Entonces tenemos que, asimismo, vamos a plantear la hipótesis nula, hipótesis alternativa, ya. Y como hipótesis nula, tenemos que las tiendas tienen la misma cantidad de clientes y las tiendas no tienen la misma cantidad de clientes. Ya. En sí, el enunciado, lo que viene siendo el planteamiento de la hipótesis es igual, pero adicionalmente, en el enunciado me tiene que decir que si en el otro me decía que yo espero que los clientes, todas las tiendas tengan la misma cantidad de clientes, para este enunciado lo que me podrían decir es que yo espero que la tienda número uno asista el 20% de la clientela. En la tienda número 2, que asiste el 10% de la clientela, en la tienda 3 que asiste el 40% de la clientela, y en la tienda 4 que asista el 30% de la clientela. Entonces, como les digo, esto también forma parte del enunciado. En el otro únicamente me decía que yo espero que todas las tiendas tengan la misma cantidad de clientes. En cambio, aquí me dice, yo espero que en la tienda uno asiste el 20% de los clientes, en la tienda 2 el 10%, en la tienda 3 40, tienda 4 30%. ¿Ya? Entonces, así, cuando en los enunciados les dan hacia algunos valores porcentuales, sí, dígame, Merchan. Buenas noches, profe. Sí. Una duda. Ujú, Tanto la primera como en esta tabla, ujú. la frecuencia esperada siempre tiene como base la frecuencia observada. No, esto como les decía, o sea, bueno, lo que comparten en común la frecuencia observada y la frecuencia esperada es
es este elemento de aquí. Es decir, la suma de todos sus elementos siempre va a ser la misma. Porque usted no puede tener, digamos, aquí 21 y aquí 18 o 19 o algún valor así. Eso tienen que ustedes darse cuenta, que al sumar los elementos aquí, tiene que darme la misma cantidad acá. Si ustedes les da diferentes cantidades, por ahí se están equivocando. De ahí, como le decía, la frecuencia esperada viene siendo de lo que yo aspiro o aspiro cómo se comporten los datos. Es decir, yo quiero que los elementos se comporten de esta manera. Es decir, que de mis 20 clientes o de mi muestra de la que yo esté hablando, que que el 20%, no por lo menos, que exactamente el 20% asista a la tienda uno, el 10% a la tienda 2, el 40% a la tienda 3, 30% a la tienda 4. Ya, esto, como les decía, viene dado del propio enunciado. Entonces, eso sería lo único que se relacionan sería en la total de elementos que están analizando. Es, Profesor, es que eso es lo que le preguntaba, porque si en la ujú, frecuencia observada, supongamos que en la tienda uno sean 8, así, y que sumen 23, por ajá, ejemplo, ya. 23, ahí no me va a salir un número exacto en la frecuencia esperada. Supongamos me saldría 5, 10, 15, 20. Ujú. ¿Qué? Es al final. ¿Dónde se pondría el número menor o mayor? ¿Al principio, al final? ¿Cómo sería? No, si fuera así como usted dice 23, entonces primero habría un error en lo que viene siendo el enunciado en caso de que no se pueda trabajar con valores decimales. Por ejemplo, para este caso, yo no podría trabajar con frecuencias esperadas iguales si tuviera 23 aquí, porque, claro, va a tener 6, 6, 6, 5. Entonces, ahí ya nos está cumpliendo que yo tengo aquí exactamente la misma cantidad de elementos en todas las tiendas. Para ese caso, no, primero debería haber un error en lo que viene siendo el enunciado, o simplemente ese enunciado trataría no de frecuencias esperadas iguales, sino, como les decía, aquí de frecuencias esperadas que no sean iguales. Entonces, en este caso les deberían dar esta información. Porque aquí, miren, aquí no necesariamente todos los elementos son iguales. Es decir, aquí el primero es 4, el segundo es 2, el tercero es 8 y el cuarto es 6. Entonces estaría prácticamente en este caso de aquí. Ya Ujú. comprendí. Ok, entonces, Sí, por ejemplo, para la primera nos ajá, tenemos que basar en el 20, ¿no es cierto? En la ajá, sumatoria de la frecuencia observada. ajá, Esos 20 se tendría que dividir en partes iguales en la frecuencia exacto. separada. Exacto. Cuando Ya. estoy hablando de frecuencias esperadas, yo este 20 debería dividir para el número de tiendas. En este Ajá. caso tengo 4 tiendas, 20 dividido para 4, 5. Entonces en todas mis tiendas debería tener 5, 5, 5, 5. Ya. Y en el segundo caso, esos mismos 20, pero se tendría que dividir en porcentajes separados, como es 20, 40. Exacto. Ah, Debería sacarle el 20% de 20, que en ah, este ya. caso es 4. El 10% de 20 es 2. El 40% de 20 es 8. El 30% de 20 es 6. Ya, listo, ahí sí lo entendí. Muy bien. Claro, Gracias. sí, a eso iba. Que cuando les da 100 porcentajes, ustedes tienen que sacarlo del valor total o de la muestra con la que ustedes estén trabajando para tener los valores exactos aquí en la frecuencia esperada. Y una vez que ustedes ya plantean esta tabla de aquí y determinan asimismo los grados de libertad, ahí sí ya pueden pasar a realizar el resto de pasos de la prueba de hipótesis de 5 pasos. Ya, pero para ello vamos a realizar este ejercicio del libro que dice, este ejemplo de aquí. Déjenme hacerle aquí un poquito más grande. Ya. Entonces aquí tenemos este ejemplo. Bubba Fish and Pasta es una cadena de restaurantes ubicados a lo largo de la costa del Golfo de Florida. Bubba, el propietario, desea añadir filete a su menú, pero antes de hacerlo contrata a Magnolia Research LLC, que
para que realice una encuesta entre personas adultas y saber cuál es su platillo favorito. Cuando comen fuera de la casa, Magnolia selecciona una muestra de 120 elementos. Ya, entonces por eso les resalté. Aquí me está dando el tamaño de n o el valor de n en otras palabras. Y les pide que indicaran su comida favorita cuando salen a cenar. Los resultados reportan en la tabla de la izquierda. Ya. Entonces, esto vendría siendo los datos que me está proporcionando el mismo enunciado. Ya. Entonces, primero vamos aquí. ¿Es razonable concluir que no hay preferencia entre los cuatro platillos? Ya. O en otras palabras, me está diciendo que aquí yo suponga tengo una suposición de que todos los clientes les gusta comer la misma cantidad de pollo, pescado, carne y pasta. Es decir, si tengo cuatro grupos y aquí me están pidiendo la frecuencia esperadas iguales, mejor dicho, aquí estamos en un caso de frecuencias esperadas iguales. Para ello me voy a deslizar aquí al Excel para mostrarles de manera un poco más gráfica de cómo sería este de aquí. ¿Ya? Entonces, esto me está dando el enunciado mismo. Entonces, aquí tengo el grupo pollo, grupo pescado, grupo carne y grupo pasta. Entonces, les voy a poner un número. Grupo uno, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Ya. Entonces, en los datos que les dan en el propio enunciado, les había dicho que eso es la frecuencia observada. Entonces, a la frecuencia observada le vamos a denominar con F minúscula sub 0. Ya. Y la frecuencia esperada, F minúscula sub E. Entonces, esta es la frecuencia esperada y esta es la frecuencia observada. Entonces, la frecuencia observada, prácticamente le ponemos los datos tal y como están en la tabla, es decir, 32, 24, 35, 29. Después hacemos la sumatoria de todos estos elementos y me da 120, que es el tamaño de la muestra, como aquí, con la que aquí decía que estaba trabajando. Aquí está, 120 adultos. ¿Ya? Y ahora, esta parte de aquí no me van a dar o sea, solo me van a decir de forma escrita, como dice ahí, que lo que estoy viendo es si no hay diferencia entre los cuatro platillos, es decir, que si todos los comensales comen la misma cantidad de pollo, pescado, carne y pasta. ¿Ya? Entonces, prácticamente mi tabla quedaría así. Entonces, ¿cómo sacaría este valor? Es como dijo su compañero, debería yo el valor que me dan, es decir, el valor de n, dividir para el número de grupos que tengo. En este caso es uno, 2, 3, 4 grupos. Entonces le divido para 4, ya, tengo 30. Para el segundo lo mismo. Este valor le divido para 4, 30. Este valor le divido para 4, 30. Y este valor le divido para 4, 30. Ya. Y aquí se cumple lo que les decía. Déjenme aquí colocarle en este color de aquí. Que la sumatoria de estos elementos es igual a la muestra, en este caso 120. Y en la frecuencia esperada también yo al sumar todos estos elementos me va a dar 120. Entonces, hasta ahí estamos bien. Entonces yo ya tendría esto vendría siendo ya la tabla con la que yo voy a trabajar. Esta tabla de aquí. ¿Ya? Adicionalmente les coloqué esto de aquí que dice frecuencia observada menos la frecuencia esperada. Después de ese valor que me da, lo voy a elevar al cuadrado. Y por último, este valor que me da, lo voy a dividir para la frecuencia esperada. ¿Por qué les coloqué esa fórmula? Por el valor calculado perteneciente cuando estamos seleccionando el estadístico de prueba chi cuadrado. Entonces, si nos vamos aquí al libro una vez más, entonces tenemos que cuando estamos hablando de este tipo de ejercicios, vamos a utilizar el estadístico de prueba chi cuadrado, que es esta fórmula de aquí. Entonces tenemos que es una sumatoria bueno, aquí es prácticamente esta, la sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada, lo que me dé al cuadrado. Y esto dividido por la frecuencia esperada, que como ustedes pueden ver es exactamente lo que tengo yo aquí. Es lo que tengo, mire. Esto es exactamente lo que tengo aquí. ¿Ya?
por eso es que yo coloqué esta parte de aquí de la tabla. Para que ustedes también lo pueden hacer de esta manera, lo vi que es la forma más sencilla de hacer esto. Ya. Entonces, de ahí, o sea, prácticamente tendría yo la tabla así. Entonces, una vez que está vacía, vamos a hacerlo con ustedes mismos. Entonces, aquí, ¿qué me dice que haga? Primero que la frecuencia observada le reste la frecuencia esperada. Es lo que vamos a hacer. Frecuencia observada menos la frecuencia esperada. Ya en ese caso, 2. Hago lo mismo para el resto de las filas. Aquí me dio -6, aquí me dio 5 y aquí -1. Ya. Entonces, ahora voy a pasar a la siguiente columna. Entonces, en la siguiente columna me dice que el mismo valor, el que me dio anteriormente, debo elevarlo al cuadrado. Entonces, es lo que voy a hacer. Este valor lo voy a elevar al cuadrado. ¿Ya? Entonces, hago lo mismo. Este valor lo voy a elevar al cuadrado, este al cuadrado y este al cuadrado. Y miren, aquí me había dado un número negativo. Y como yo lo estoy elevando al cuadrado, ya se hace positivos. Entonces, esta es otra característica de estos ejercicios, que los valores siempre van a ser, o sea, mejor dicho, el valor calculado siempre va a ser positivo. ¿Por qué va a ser positivo? Porque miren, aquí, si yo tengo valores negativos en este paso, al elevarlo al cuadrado, todos esos negativos siempre se van a hacer positivos. Por eso siempre voy a tener un valor positivo. ¿Ya? Y por último, ¿qué me dice? Una vez que ya tengo esto elevado al cuadrado, me dice que lo divida para la frecuencia esperada. Es lo que vamos a hacer. El valor anterior dividido para la frecuencia esperada. Ya. Lo mismo con el segundo valor, es decir, lo que me dio anteriormente dividido para la frecuencia esperada. Asimismo con el tercero, el valor que me dio dividido para la frecuencia esperada y así, etcétera, etcétera. A ver, espérenme, déjenme poner un poquito más acá. Listo. ¿Ya? Entonces, miren que en la fórmula esto me dice que es una sumatoria. Por eso es que se me facilita hacerlo de esta manera, porque una vez que yo calculo estos valores de aquí, como esto es una sumatoria, lo único que deberías hacer es sumar este elemento más este elemento más este elemento más este elemento. Es decir, sumar estos cuatro valores y ya tengo la suma, y ya tengo todo lo que me pide aquí, el valor calculado. En este caso es 2.2. Ya. Ahora, y le coloco aquí en azul, azul, valor calculado. Ahora, ¿cómo calculo el valor crítico? Para ello, como les había dicho anteriormente, necesitan el alfa que les viene en el propio enunciado y los grados de libertad. Esto viene en el propio enunciado. Vamos a ponerle aquí en verde. Esto sí determinamos nosotros. Ya. ¿Cómo determinamos? Con el número de grupos menos uno, tal y como dice aquí. En los grados de libertad, número de grupos menos uno. Entonces aquí tenemos 4 grupos menos uno, 3. Es más, aquí pusimos n, el número de grupos, grados de libertad sería 3. El alfa viene del propio enunciado. Debería estar por aquí. Aquí está, 0,05. Bueno, eso una vez más les recuerdo que a veces, como estos son ejemplos, directamente el alfa les ponen en el paso número 2. Pero ya en ejercicios reales sí les van a decir trabaje con un alfa de, no sé, 0,5, 0,1, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, como este es un ejemplo, les ponen directamente en el paso número 2. ¿Ya? Ahora sí, una vez que ustedes ya tienen el alfa, vamos acá, tienen el alfa y los grados de libertad, ya tienen que encontrar lo que viene siendo el valor crítico en la tabla, es decir, este 7.815. Entonces, para ello necesitan ubicar los grados de libertad aquí donde dice V, ponen aquí los 3 grados de libertad y el alfa con el que están trabajando. En este caso, 0,05 vendría siendo este valor de aquí. 7,81.
Entonces, vieron, aquí está el alfa y aquí los grados de libertad, la intersección 7,81, que es lo que se está colocando ahí. 7,815. Bueno, esa, pongámosle solo así para trabajar con esa misma tabla. En otras tablas, si ustedes buscan otra tabla, puede que en esas otras les dé 4 o 5 decimales y entonces ahí de ustedes deberían incluir todos los decimales. Como en esa me solo está incluyendo 2 decimales, yo únicamente le voy a colocar 2 decimales. Ya, eso, si ustedes ocupan otra tabla, coloquen los decimales que les dice esa tabla. Ya, entonces ya tienen el valor crítico, el valor calculado. Ahora, ya pueden hacer el gráfico. Entonces, para el gráfico tenemos aquí, un poquito más acá. Ya. Entonces aquí ya tienen ustedes el gráfico que va a tener esta misma forma que los gráficos que se ha venido viendo anteriormente. Entonces el valor crítico, ¿cuánto era? Era 7,815. Entonces, o el punto de corte. De ahí, todo lo que está a la derecha siempre va a ser mi zona rayada, siempre va a ser la zona de rechazo. Por eso aquí le taché y le puse en verde, zona de rechazo. Ya, una vez que yo ubico el valor crítico y la zona de rechazo, paso a ver cuánto tengo en el valor calculado. En el valor calculado dice que tengo 2,2. Entonces, aproximadamente por aquí. Como les decía en en las clases anteriores, el gráfico no es necesariamente que va a quedar así, sino esto es es un ejemplo aproximado. Ya, entonces, bueno, el valor calculado es 2,2, entonces más o menos quedaría en esta zona de acá. Esta es la zona de no rechazo. La zona verde es la zona de rechazo. ¿Qué pasaría si mi valor calculado no fuera 2,2, sino digamos hubiera sido un 8,5? Entonces hubiera caído en la zona de rechazo y yo debería hacer todo lo contrario, es decir, tachar h sub 0 y quedarme con h sub 1 como respuesta. Pero como no es el caso, mire, aquí cayó en la zona de no rechazo, debo hacer lo contrario, tachar h sub 1 y quedarme con h sub 0 como posible respuesta. Entonces, aquí yo había definido que no hay diferencia entre los cuatro platillos y como hipótesis alternativa, sí existe diferencia entre los cuatro platillos. Entonces, una vez que ya sé qué hipótesis debo seleccionar, me voy a la conclusión. La conclusión, lo más fácil, como les había dicho, es poner esto. En base a los datos proporcionados por el enunciado, esto de aquí, déjenme colocarle en negrilla. Ya, esto lo coloco en negrilla porque prácticamente es lo que ustedes hayan definido aquí en la hipótesis nula. Entonces, se concluye que no hay diferencia entre los cuatro platillos. ¿Ya? Y entonces hasta ahí quedaría este tipo de ejercicios. Una vez más recapitulando, lo que tienen que hacer una vez que les dan la información del enunciado es crear su propia tabla, poner aquí la frecuencia observada, la frecuencia esperada, dependiendo del enunciado, ver si están hablando de frecuencias esperadas iguales o, o diferentes. Una vez que ya llenan la frecuencia observada y esperada, ya pueden pasar a hacer esto de aquí. Una vez que hacen esto de acá, es decir, llenan la tabla, hacen la sumatoria de estos últimos elementos de esta columna y ya tendrían el valor calculado que viene de esta fórmula de aquí. Para el valor crítico necesito los grados de libertad y el alfa. El alfa me viene en el mismo enunciado, los grados de libertad, dependiendo con el número de filas que esté trabajando o grupos. En este caso tengo 4 filas o 4 grupos, entonces los grados de libertad va a ser 4 menos 1, 3. ¿Ya? Una vez que tengo estos dos, me voy aquí a la tabla de chi cuadrado. Miren que esta tabla de chi cuadrado no es como las anteriores que tenía aquí un Fisher de 0,10. Esta es única. Entonces, aquí le ubican el alfa, aquí en la V los grados de libertad, la intersección, en este caso 7,81 es mi valor crítico. ¿Ya? Una vez que ya tiene el valor crítico, el valor calculado, hacen el gráfico correspondiente, que es este de aquí. Primero ubican el valor crítico, después marcan la zona de rechazo
Y una vez que tienen eso, verifican cuánto tienen su valor calculado, en este caso 2.2, y lo colocan aquí. Si fuera, como les decía en otro ejemplo, si me hubiera salido un valor crítico de 9.5, entonces yo lo atrasaría por acá en la zona de rechazo y debería ser lo contrario. Tachar H sub 0 y quedarme con H sub 1 como respuesta. ¿Ya? Pero como no es el caso, entonces, y como cayó en la zona de no rechazo, hago lo contrario. Tacho H sub 1 y me quedo con H sub 0 como respuesta. Ya, una vez que ya tacho una de las dos hipótesis, me voy a colocar la conclusión, que lo más fácil es colocarlo de esta manera, en base a los datos proporcionados por el enunciado, se concluye que no hay diferencia entre los cuatro platillos. Aquí no hay diferencia entre los cuatro platillos, es lo que yo definí como hipótesis nula. Y listo. Entonces, así ustedes resolverían este tipo de ejercicios. Este Excel les voy a colocar en el anuncio para que ustedes también lo puedan revisar. Les agradezco por la asistencia y nos veríamos ya el siguiente año.